y luego condensadores. La primera es la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? La fuerza de atracción o repulsión de dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Muy bien, excelente. Eso es. ¿Qué significa que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas? Esto significa que si las cargas aumentan, la fuerza también va a aumentar. Bien. ¿Y si la carga Y disminuye? si disminuye, va a disminuir también. También va a disminuir. Si, si la, si la distancia, bueno, ¿qué significa que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Que la distancia disminuye y la fuerza aumenta. Muy bien. Si la distancia disminuye 3 veces, ¿cuántas veces aumenta la fuerza? 9 veces. 9 9. veces. Muy bien, Alfaro. Ustedes saben demasiado. Bueno, esa es la ley de Coulomb. La otra es la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Que el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria Siga. Es cerrada proporcional. parece que Se corta un poco. pero, sí, El flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Muy bien. Eso es. Eso es. ¿Y cómo se define el potencial eléctrico? se define como el trabajo realizado por una unidad de la carga. De la carga. Perfecto. Y finalmente hemos visto una relación entre potencial y campo eléctrico. ¿Cuál es la fórmula de esa relación? Nos dice que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la suma integral, pero con signo negativo, del producto escalar de dos vectores Muy bien. Campo por desplazamiento. por el desplazamiento. Bien, veremos algunos problemas de aplicación de eso que estamos viendo. Bueno, aquí he copiado un problema. Ingeniero, disculpe, ¿me permite grabar, por favor? Claro. Después me los pasa al grupo. A mí también, por favor, ingeniero. Claro, le paso. Claro que grabe uno y ya lo pasa al grupo. Bien. Como dijimos en los problemas, es importante leer el problema, ¿no? Entonces aquí vamos a leer el problema. Ingeniero, aún no puedo grabar. Disculpar. Ah, bueno, si puede, puede. Ya. O algún compañero, por ¿Me favor. da el acceso a mí, ingeniero, por favor, para grabarlo? Claro, el que quiera grabar, grabe. Tiene que conceder acceso a usted. Bueno, dos esferas pequeñas de peso 3 por 10 a la menos 5 newtons cada una y están sujetas en el extremo de un hilo de 5 centímetros y penden de un punto común. Cuando se suministra cargas iguales, el hilo forma con la vertical un ángulo de 30 grados. Hallar el valor de las cargas. Entonces, estamos tenemos aquí la figura donde ahí están las cargas, las esferitas,
y forma un ángulo de 30 grados. Eso es. Entonces, evidentemente, la distancia L, aquí, la distancia L de la cuerda, podemos llamarlo esto, L es de 5 centímetros. 5 centímetros. No se conoce la distancia de separación A o R de esta distancia. Bueno. Entonces, ¿qué fuerzas actúan aquí? ¿Qué fuerzas actúan? En las esferitas. ¿Qué fuerzas actúan? Actuaría en primer lugar el peso. El peso, ¿no? La gravedad, ¿no? El peso de las esferitas. Masa por gravedad. Actuaría el peso que sería masa por gravedad de cada esferita. Masa por gravedad. ¿Qué otra fuerza actuaría? ¿Qué otra fuerza actuaría? Si están cargadas, con cargas iguales. La fuerza de repulsión. Muy bien. La fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión. Como son cargas iguales, hay una fuerza. Bueno, no importa el color, el mismo. Sería la fuerza electrostática de repulsión. Bien. ¿Hay alguna otra fuerza más? ¿O ninguna? ¿La tensión no sería? La tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, porque si no se cae. La tensión de la cuerda. Entonces, están en equilibrio. La tensión de la cuerda. Con esas tres fuerzas. No se conoce la distancia de separación, pero se la puede calcular entre las cargas. Aquí la distancia de separación, digamos que sea A o R, puede ser. Bien, eso es. Eso es. Entonces, podría ser de dos maneras. Una, haciendo la suma de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y. Y tendríamos que calcular la fuerza de atracción, porque dice hallar el valor de las cargas, y el valor de las cargas vamos a encontrarlo con la ley de Coulomb, ¿no? Dice, hallar el valor de las cargas. Entonces, eso lo encontramos con la ley de Coulomb. Bien, entonces estas son las fuerzas. Como digo, una de las formas es encontrando la suma de fuerzas en el eje X, la suma de fuerzas en el eje y luego encontrar la fuerza de repulsión. Y conociendo la fuerza de repulsión, vamos a hallar el valor de las cargas.
Si pueden dibujarlo, dibújenlo esto en su cuaderno, porque si yo lo muevo se va a borrar. ¿Ven? O va a variar. En todo caso, vamos a borrarlo. Esto. Ya. Ahora no sé si hacerlo de otra manera. Ya. Aquí el peso de la carga. Aquí el otro peso. Bueno, ya. La fuerza de repulsión de una carga y la fuerza de repulsión de la otra carga. Y faltaría la tensión. La tensión aquí. Una. Y la tensión aquí. Bien. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Por si acaso, entonces, aquí, aquí tendríamos, a ver, la fuerza de repulsión. Voy a ponerlo más arribita. Esta sería la fuerza de repulsión. F, no importa. La fuerza de repulsión F. Aquí estaría el peso, que es masa por gravedad. Aquí también, masa por gravedad. Esta es minúscula. Ya. Y aquí está la tensión. Eso es. Ahora sí, como les decía, una de las formas de hacerlo sería haciendo la suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Sería una de las formas. Entonces haríamos la suma de fuerzas. Vamos a ver. Aquí la sumatoria. Ya. Bien. La suma de fuerzas en el eje X. Sería una forma de hacerlo. En el eje X, ¿qué fuerzas están? Haremos aquí.
podemos hacer, ¿en cuál quieren hacer? ¿En el lado derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Bueno, entonces vamos a hacer la suma de fuerzas en este eje. Ya. Por si acaso, lo que no pude anotar es la tensión. Aquí está la tensión T. Ya. Entonces, haciendo la suma de fuerzas en el eje, bueno, aquí tendríamos entonces esta fuerza F positiva. F. Menos la componente de la tensión. Como es 30 grados, es el ángulo. 30 grados es el ángulo. Entonces sería tensión por coseno de 30 grados. Tensión por coseno de 30 grados. Igual a 0, porque están en equilibrio. Igual a 0. Luego hacemos ahora la suma de fuerzas en el eje Y. Voy a hacerlo de esta manera para que me sea más práctico. La suma de fuerzas en el eje, aquí, en el eje Y. En el eje Y la tensión está positiva, sería por el seno, la componente de la tensión en el eje por el seno de 30, y hacia abajo está el peso, menos masa por gravedad, igual 0. Entonces, son dos ecuaciones con dos incógnitas. No se conoce ni F ni T. Pero se puede, por ejemplo, ya la forma como quieran hacerlo. Sea esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. La solución es buscar buscar aquí, como quieran. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Y queremos encontrar F. F. Se puede, si quieren, despejar T. Por igualación. O por igualación también. Despejar T de ambas, igualar y encontrar. Despejar T de ambas. Luego igualar. Puede ser una, como dice el compañero. Luego igualar. Igualar y hallar F. Esa es una. Una. La otra sería, si quieren, despejar T de 1. Sustituir en 2 y hallar F. Y hallar F. De cualquier manera. De cualquier manera sería esa. Las fórmulas. A ver, vayan haciendo, me avisan. Esta lo voy a borrar. Ya. Mientras tanto, voy a estar anotando la ley de Coulomb. La ley de Coulomb que dice que
la fuerza entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional epsilon ¿está mal? Sub 0. Ya. Vayan calculando la fuerza. Ya. Estoy escribiendo la ley de Coulomb. Ya. Aunque aquí va a ser más práctico. Muy bien. ¿Alguien sacó la fuerza? Yo ya lo despejé, ingeniero. ¿Cuánto Yo sale? saqué, ingeniero, 5,19, perdón, 5,196 por 10 a la menos 5. Gracias. No sé si está correcto. Sale eso, ingeniero. ¿Está bien? Dice que está bien. Ah, ya, belleza. Gracias. Sale eso. Newton. Newton. Bueno, en esta forma también tendría que ser lo mismo. Tendría que ser lo mismo. Aquí. Tendría que ser la misma fuerza. Esa, bueno, es la parte matemática. Luego, por la ley de Coulomb, dice la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas. Yo estaba poniendo carga 1 por carga 2, pero como son cargas iguales, puse simplemente Q por Q. Q por Q. No. Estaba poniendo carga 1 por carga 2, pero como son cargas iguales, Q por Q. O sea, sería Q cuadrado.
Y esto, también nos falta conocer la distancia de separación A. Nos falta conocer la distancia de separación A. También eso calcularemos. En este triángulo, a ver. En este triángulo. L, la hipotenusa son, si ponemos A medios, sería aquí. Esta distancia sería A medios. O sea, en ese triángulo, ¿con qué función trigonométrica? Se conoce la hipotenusa L, son 5 centímetros. El ángulo, este ángulo es de 30 grados. El ángulo es de 30 grados. No, este ángulo es de 30 grados. Entonces, ¿qué función relaciona cateto opuesto con hipotenusa? Seno. Tangente, ¿no? O coseno, o seno. ¿Qué relación, qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno. El seno. Seno de 30 sería A medios sobre L. Seno de 30 sería A medios sobre L. Voy a anotarlo aquí. Y está claro. Seno de 30 grados, cateto opuesto A medios, o si quieren ponemos simplemente A y luego 2A. Cualquiera. Puede cualquiera. Porque A sería la distancia entre, o R, bueno, en lugar de A pusimos R medios, sería R medios, mejor R medios. Entonces, aquí continuamos, diremos, además, seno de 30 grados es igual a, vamos a ponerlo en forma fraccionaria, seno de 30 grados sería A medio sobre L. Seno de 30 grados sería A medio sobre L, para encontrar el valor de A. Entonces, despejando A, L vale 5 centímetros. ¿Cuánto valdría A? ¿Cuánto sale? Cinco. 5 centímetros. 5 centímetros también.
Ya. 5 centímetros. Bien. La distancia A, por si acaso, es esta distancia. Es un triángulo evidentemente equilátero. Está correcto. Este es A. A. En el triángulo hemos puesto A medios en la mitad del triángulo. Es 5 centímetros. Ahora sí ya conocemos los datos y sacamos. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. ¿El ángulo que forma la esfera de 30 grados es el ángulo que forman ambas esferas o es de una sola esfera? Una sola esfera, con la vertical. Dice aquí con la vertical. El ángulo es con la vertical. Aquí en el problema, el hilo forma con la vertical un ángulo de 30 grados. Entonces simplemente el ángulo de una es, o sea, entre la vertical, lo voy a dibujar aquí, es este ángulo. Solamente ese ángulo. Entonces la distancia, ingeniero, no tendría que ser simplemente A y no A Claro que medio. es A, claro que es A, pero lo que pasa es que estamos, la distancia, esta es A. Toda la distancia es A. Pero para calcular el valor no podemos hacerlo directamente y hemos hecho con este triángulo. Por eso aquí colocamos, esta parte sería A medios, solamente esta parte de aquí. Esta parte sería A medios. Por eso hemos puesto A medios. Entonces, seno de 30, cateto opuesto. A medios, que está aquí, esa partecita. Voy a hacerlo otra vez. Eso sería A medio. Estamos haciendo en este triángulo. Entonces, es la mitad de la distancia entre cargas. Por eso aquí yo puse aquí A medios. O R medios tendría que ser, bueno, en realidad sería mejor R que A. Porque hemos puesto como R. Sería R medios. Y R es la distancia entre... Sería eso. Entonces, mejor sería R medios porque hemos puesto como R en la fórmula. Es eso. Seno de 30 grados, R medio sobre L. Entonces aquí sería, en lugar de A lo pondría R. Y R, que la distancia son 5 centímetros. Ahora está un poquito más claro. 5 centímetros. Entre aquí conocemos la fuerza, conocemos. R conocemos. Sería eso. Sería eso. Se conoce R, son 5 centímetros. Se conoce F, entonces aquí, R. Una pregunta, En ingeniero. metros, 0,05 sería. Yo ya saqué el resultado, pero tengo una duda. ¿No ve que puso carga al cuadrado o Q al cuadrado? Al final eso pasa como raíz, ¿no? Exactamente. Ya, muchas gracias. Exactamente. Y la fuerza es esto. La fuerza es eso. De ahí sería despejar. Despejar. Despejar Q. Sería eso.
La constante esta vale 9 por 10 a la 9. Nueve por 10 a la 9 es el valor de la constante. Bueno. Y ahí sería despejar Q. ¿Cuánto sale? 3,79 por 10 a la menos 9 me sale a mí. 3,69. 79 por 10 a la menos 9. No sé si alguien podría corroborar mi resultado. Bien. Esa es una forma de resolverlo. ¿Alguien sacó lo mismo? Sí, lo mismo me sale. Muy bien, entonces 3,79. está muy bien. El ingeniero era 3,79, no 69. ¿Perdón? 3,79 le di. 3,39. 79. Así, no. 79. Ah, 7. Sí. 7,9. ¿Eso? Sí, ingeniero, sale así. 3,79. Ya, muchas gracias. Eso sería. Bueno, un poco repasando el problema. Se tienen dos esferitas pequeñas que tienen su peso, masa por gravedad, que es el peso. Aunque no he puesto directamente el peso, bueno. Entonces se cargan con cargas iguales y por supuesto por la ley de Coulomb se van a repeler. Se van a repeler. Entonces, la pregunta es calcular el valor de la carga. Una de las formas es hallar la suma de fuerzas en el eje X, como hemos hecho, y la suma de fuerzas en el eje Y. Y quedan dos incógnitas, fuerza y tensión. De cualquier forma, por igualación, sustitución o lo que fuere, se encuentra el valor de la fuerza. Luego, con una función trigonométrica, se encuentra el valor de la distancia de separación, que es R, con una función trigonométrica en el triángulo que se forma y sale 5 centímetros. Luego se aplica la ley de Coulomb y como las cargas son iguales, ponemos Q cuadrado y se despeja la carga. Esa sería una de las formas de resolverlo. La otra sería, como están en equilibrio, otra forma sería las fuerzas están en equilibrio y cuando están en equilibrio la suma de fuerzas es 0. Por lo
tanto, la fuerza neta o suma de fuerzas es 0. Y se hubiera podido dibujar de la siguiente manera. A ver, vamos a intentar dibujar las fuerzas. Aquí teníamos... bueno, tenemos tres fuerzas. El peso que está hacia abajo. Este es el peso. La fuerza electrostática F, que está ahí. Y la tensión de la cuerda, que está aquí. Bien, eso es. Entonces, por una parte, ¿dónde estamos? A ver. Si puedo. Aquí está el ángulo de 30 grados. Bueno, aquí está la tensión. ¿Cómo sería? La tensión, bueno, no importa. Aquí está la fuerza. Un poquito más allá. La fuerza. Y aquí está el peso. El peso o masa por gravedad, que hemos puesto. El peso o masa por gravedad. El peso se conoce que es masa por gravedad. Si quieren. Bueno, no importa. Y aquí están los 30 grados del ángulo. Ya. Eso es. Entonces, una función trigonométrica, queremos saber f. F. ¿Qué función trigonométrica hacemos? Sería tangente. Momento usamos, bueno, no importa. Tangente de 30 grados. Aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual a tangente. Fuerza sobre peso. Muy bien. Eso es. Fuerza sobre peso. Y de ahí se despeja la fuerza. Despejar la fuerza F. Me va a dar esto. Bueno, esa sería otra forma de hacerlo. Tangente de 30 grados sería cateto opuesto fuerza sobre adyacente peso. Y luego otra vez se sustituye. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más en este problema? Todo claro. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver cuántos hay en el curso. 70 estudiantes. Bueno, un descanso de 5 minutos, tomar un vaso de agua, caminar un poquito y seguimos con el segundo problema. Entonces, un descansito. Con el segundo problema.
Bueno, hallar la diferencia de potencial entre los puntos A y B debido a una carga puntual Q. Está 2 veces repetido. Bien. Vamos a ver este problema. Bien. Aquí es una carga puntual Q y las líneas de fuerza. Hallar la diferencia de potencial entre A y B. Entre A y B. Entonces, aquí vamos a aplicar la relación que tanto hemos indicado. Creo que no sé si es la primera. Que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la integral con signo negativo. ¿Dónde está la integral? Aquí está. Del producto del campo por el desplazamiento. Campo por D. Eso es. Este es un subíndice y este también. Esto es. Muy bien. Entonces, esta es la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Esta es la fórmula que relaciona el campo eléctrico con el potencial eléctrico. Y depende del campo. Depende del campo. En todo caso, aquí voy a tratar de resaltarlo con rojo. Ya. Esta es la fórmula general. Esta es la fórmula general. En este caso, depende del campo. El campo, debido a la carga puntual, aquí es igual. El campo debido a la carga puntual es el siguiente. Por facilidad lo voy a copiar aquí de lo que hemos hecho en la ley de Coulomb. Si se acuerdan, esta es la expresión del campo eléctrico. ¿No? El campo eléctrico es igual. Mayúscula. Este es el campo eléctrico.
debido a una carga puntual. Este es el campo eléctrico debido a la carga puntual. Entonces, esto tenemos que sustituir. Este es el procedimiento, generalmente, en todos los casos, sustituir en la fórmula. Aquí está. Lo voy a hacer otra vez. Copiar, pegar. Sustituir en la fórmula. En lugar de E, a ver cómo queda. Bien, eso es. Quizás antes de eso un detalle, que no lo he hecho, pero lo haré aquí. Es el producto escalar de dos vectores. Y el producto escalar de dos vectores, los vectores pueden multiplicarse. Puede ser un producto vectorial, que es otro vector, o un producto escalar, que es un escalar. El producto escalar de dos vectores es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Por el coseno del ángulo comprendido. Aquí vamos a anotar un ángulo que será, ¿dónde está el ángulo θ? Ya. Eso es. Entonces, aquí me faltaría el coseno del ángulo comprendido. Θ. Bien. Esto sería entonces la fórmula. Básicamente dijimos, esta es la fórmula general, pero es el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores. Y el producto escalar de dos vectores es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. ¿El ángulo entre qué? Entre DL y E. Ese ángulo, aquí lo voy a dibujar, es este ángulo. El campo está a la derecha. El desplazamiento DL, bueno, aquí dice DL, podemos ponerlo de DL si quieren aquí, no hay problema, es este ángulo. Bueno, y este ángulo es 180 grados, o pi, en radianes. 180 grados o pi. Sería ese ángulo. UCDL puede ser de, mejor vamos a ponerlo aquí como está, para aquí. DL. Aquí DL. DL. En todo caso, este apunte se lo voy a enviar también. Bueno. Entonces, esto por favor, el producto escalar de dos vectores es igual al producto de los módulos E por DL por el coseno del ángulo comprendido. En este caso, el ángulo será de 180 grados, o pi, como quieran, o pi radianes. Bueno, mejor aquí.
este ángulo pi es 180 grados. Si quieren, 180 grados. Y dr, esto lo voy a explicar enseguida, dr es igual a menos dl. Ya. Aquí está la distancia A y B. Entonces, como vimos, la diferencia de potencial es igual al trabajo que se hace para llevar una carga de prueba Q minúscula de A hasta B. Voy a dibujar las distancias. En este caso, la distancia, por ejemplo, para B y para A. O sea, esta sería la distancia RB. A ver si lo hacemos con la flechita, creo que es mejor. Ya. Bueno. Voy a hacerlo otra vez para mejorarlo. Aquí la distancia RB y aquí la distancia RA. Quería hacer de esta manera. Esta es la distancia y esta. Bueno, esta distancia, como pueden ver, sería aquí la distancia RB, la distancia RB. Y esta otra distancia es la distancia RA. RA. Y R es la distancia a un punto cualquiera. Ahora, dr, o sea, el aumento del radio es en sentido contrario a dl, o sea, es creciente en sentido positivo. Eso quiero aquí explicar. Vamos a hacerlo con un color azul. A ver. El aumento dr, o sea, el radio es creciente en esta dirección. dr. El desplazamiento, el incremento del radio es positivo a la derecha. No, positivo a la derecha. Y dl es la izquierda. Por eso estoy colocando aquí abajo que dl tiene sentido contrario a dr. Porque r es creciente a la derecha. El desplazamiento de r está creciendo a la derecha. Y dl, el desplazamiento para llevar la carga, está a la izquierda. Entonces, una vez más, voy a repetir esta explicación. Una vez más. Primero las distancias. R sub A, esta flecha roja grande, es la distancia de la carga al punto A. R sub A. R sub B es la distancia de la carga al punto B. R sub B. Y simplemente R, esta flecha negra, es la distancia en un punto cualquiera donde está la carga durante el trabajo que se realiza. Bien. Entonces, estamos llevando la carga del punto A al punto B. El desplazamiento diferencial de L está a la izquierda, esta flecha azul está a la izquierda de L. Y el crecimiento de R es a la derecha, por eso decimos que dr es igual a menos dl, o al revés, dl es igual a menos dr. Tienen sentidos contrarios, por una parte. Por otra parte, el ángulo entre el campo eléctrico y el
el desplazamiento es 180 grados. Aquí está el desplazamiento. El ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento, este ángulo es pi 180 grados. Lo que me he dicho, 180 grados. Bien. Esas aclaraciones dibújenlo en su cuaderno si están tomando apuntes, porque lo voy a abordar cuando me salga esta gráfica. Y ya. Bien, entonces con esas aclaraciones ya resolvemos la integral. Con esas aclaraciones venimos acá. Copiamos la fórmula otra vez. Si quieren, aquí copio la fórmula otra vez. Ya. Por una parte, podemos sacar algunas constantes. ¿Qué es constante aquí? Constante es 1 sobre 4pi ya. Esto era dl que puse cuando lo copié. Era con minúscula dl. Y dl es igual a menos dr. Menos dr. Y sería aquí coseno de 180. Ya. Esto lo hemos sacado. Pero en realidad quedaría el coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Pues aquí nos quedaría, aquí voy a anotar otra vez, menos dr. Aquí sería r cuadrado. Y el coseno de 180 es menos 1. No sé si ponerlo directamente. Podemos ponerlo directamente. Menos 1. Ah, se me fue la integral. Ya. Aquí sería por menos 1, ¿verdad? Que era el coseno de 180. En otras palabras, la integral, menos con menos se va a hacer más. La integral de dr sobre d cuadrado, ¿a qué es igual? La integral de dr sobre d cuadrado, ¿a qué es igual?
¿A qué es igual? Dos sobre R. ¿Cuánto? 1 sobre R. Menos 1 sobre R. No le puse los límites, pero son desde RA hasta RB. Ya. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Por vamos a ponerlo en forma de fracción menos otra vez otra fracción y además esto sería no, simplemente es ya 1 sobre R B 1 sobre R A R A ya. Esta fórmula sería la fórmula de la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Esta fórmula. La fórmula de la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ahora, sí. El potencial un punto. El potencial de un punto, si se acuerdan, se define como el trabajo por unidad de carga. Lo voy a anotar. Se define como el trabajo para llevar una carga de prueba desde el infinito hasta dicho punto. Bien. Entonces, aquí he puesto el potencial de un punto. El potencial de un punto se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba desde el infinito hasta dicho punto. Eso por si acaso para también memorizarlo. El potencial de un punto se define como el trabajo para llevar una carga de prueba desde el infinito hasta dicho punto. Y en el infinito, la distancia infinito, 1 sobre RA. Si RA está en el infinito, este término se hace 0. En el infinito, el potencial en A es 0.
infinito, el potencial en A sería 0. Sería 0. Y también 1 sobre RA, 1 sobre infinito, también sería 0. También sería 0. O si quieren, bueno, como ahí ponemos punto y coma. Entonces, en el infinito queda 0. Luego, sustituyendo eso, aquí, entonces, si este potencial en A es 0, queda el potencial en B. Y si 1 sobre RA es 0, queda simplemente 1 sobre dB. Este sería el potencial en un punto. En general, se escribe así. En general, ya no se pone B, simplemente potencial. Ya sin paréntesis. Simplemente R. Aquí ponemos 1 para la constante. Y aquí ponemos la carga. Eso es. Sería el potencial debido a una carga puntual. Bien, a eso queríamos llegar. Entonces, esta fórmula última que he puesto con amarillo es la fórmula del potencial en un punto debido a una carga puntual. Parecida a la fórmula del campo eléctrico, solamente que esto es un escalar y la R no está al cuadrado. En cambio, en el campo eléctrico, es la constante carga sobre distancia al cuadrado. Esto es muy parecida. Entonces, a esto que queríamos llegar. Este es el potencial en un punto debido a una carga puntual. Muy bien, vamos a recapitular el problema. Sí. Hallar la diferencia de potencial entre A y B debido a una carga puntual. Hallar la diferencia de potencial entre A y B debido a una carga puntual. La carga más Q positiva está generando el campo eléctrico representado por las líneas de fuerza que están ahí con color rojo. Bien. Se tiene la distancia R sub B al punto B, R sub A al punto A. El potencial se relaciona con el campo eléctrico mediante esta fórmula que he puesto con fondo amarillo. La diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la integral con signo negativo del producto escalar del campo por el desplazamiento, E por DL. DL es el desplazamiento. O sea, ¿en qué dirección se está desplazando la carga Q minúscula de prueba? De A hacia B. Y en la parte matemática,
el producto escalar de dos vectores E por dl se define como el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido, coseno de θ. Entonces la expresión general sería esta. La diferencia de potencial entre B y A es igual a menos la integral negativa del campo o el desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. Si irían en la misma dirección, el coseno sería 0 y su valor sería 1, pero como va en sentido contrario, en este caso es de 180. Muy bien. Ahora, en los problemas, ¿no? Un problema, quizás en la próxima clase hagamos un problema muy parecido, simplemente que sea el campo debido a una esfera o a un cilindro. Entonces, dependiendo de eso, se pone este campo eléctrico, ¿no? Si fuera de una esfera, se pone el campo de la esfera. Si fuera un cilindro, el campo del cilindro. Si fuera una varilla, el campo de la varilla. Entonces, de eso se trata. En este caso es una carga puntual. Por eso que se pone aquí, se sustituye este campo E por la expresión del campo debido a la carga puntual, que es la constante Q sobre D cuadrado, que es un vector. Entonces se sustituye en la fórmula, como estamos viendo, en lugar de E colocamos la expresión del campo eléctrico debido a la carga puntual, por dl coseno de θ. Como ya dijimos, el ángulo entre el campo que está esta flecha a la derecha y el desplazamiento, esta flecha a la izquierda, el ángulo es pi o 180 grados. Entonces decimos, donde pi es 180 grados. Y dr, el desplazamiento, el crecimiento del radio está a la derecha y dl está a la izquierda. dr es a menos dl. Se hacen esas sustituciones y luego se resuelve la integral. Y queda esta fórmula. Esta sería la diferencia de potencial entre los puntos. Pero lo que queremos es saber en un solo punto. En un solo punto. En un solo punto. Entonces, por definición, el potencial de un punto se define como el trabajo realizado para llevar una carga de prueba Q desde el infinito hasta dicho punto. Se pone como referencia el infinito porque en el infinito la distancia infinita es el potencial es 0. En el infinito el potencial es 0 y 1 sobre RA que está sobre infinito sería 0. Se sustituye y quedaría simplemente el potencial en el punto B. El potencial en el punto B. En general, para no decir el potencial en el punto B, se pone el potencial en un punto es igual a la constante por la carga sobre la distancia. Eso es el potencial en un punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna. Hemos estado haciendo, por ejemplo, problemas de campo eléctrico debido a cargas puntuales. Por supuesto, el campo eléctrico, el potencial, el campo eléctrico es vectorial, el potencial eléctrico es escalar. El potencial es una magnitud escalar, es decir, no tiene sentido. Entonces, la solución de estos problemas es mucho más sencilla, porque directamente se hace la suma algebraica. Si tuviéramos 4 cargas puntuales y queremos saber el campo en algún punto, entonces el potencial eléctrico es la suma escalar. Es la suma escalar. Bien. ¿Preguntas? Bueno, este apunte se lo voy a enviar más tarde para su repaso y quedamos por hoy aquí.
Si no hay preguntas, que tengan buen día, que les vaya bien. Nos vemos el día miércoles en el laboratorio. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Que tenga buen día. Gracias.